Juan capítulo 11, versículo 47. Hoy terminaremos un nuevo capítulo de Juan. Ya son 11 capítulos. Este es el tema 57, el tema número 57. Y el mensaje se llama El Señor de los planes y los tiempos. El Señor de los planes y los tiempos. Leemos capítulo 11, versículo 47 hasta el final de este capítulo. Dice así: Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo hizo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Se acuerda todo lo que ha venido sucediendo desde que comenzamos este capítulo 10? Lázaro había resucitado. Una enorme señal se había hecho en medio del pueblo. Y digo señal porque Jesús no era simplemente un milagrero. Jesús hizo sus milagros con el objetivo de manifestar, de darnos una información sobre Él. Y vimos en la semana pasada, cuando Jesús resucita a Lázaro, que muchos creyeron en Él. Pero hubo otro grupo, nos decía el versículo 46, que parece que no les gustó, se asustaron, vieron en Jesús una amenaza. ¿Y a dónde fueron? Le llevaron el chisme a los fariseos. Y en términos generales, lo que acabamos de leer, ¿cuál ha sido la resolución de los fariseos y los sacerdotes hacia Jesús? Muerte. Estamos aquí a poco menos de un mes, 2 meses antes de la crucifixión. Y estamos a puertas de la semana final de Jesús en la cruz. Y la sentencia ya estaba dada. ¿Cuál era? Ese hombre tiene que morir. Una de las técnicas favoritas de los escritores y los que arman, no sé, novelas, cuentos y cosas así, una de las técnicas que ellos tienen, y que lo vemos también muy a menudo en las escrituras, es que cuando están contando una historia, la llevan a un punto crítico. Comienza la historia en un desenlace y de repente se empieza a meter en un problema y parece que las cosas ya no pueden estar peor, y de un momento a otro el escritor decide ponerlo todo peor todavía.
sin esperanza alguna, para que entonces llegue la solución y todo llegue a buen puerto. Esas son grandes historias, hermano. Cuando un escritor sigue esa forma, nos cautiva, nos tiene ahí al filo del asiento, sea en el cine o sea que estamos leyendo el libro, nos tiene ahí al filo del asiento, porque la situación de lo que pensamos que estaba mala, se puso peor todavía. Pero cuando se mejora, cuando llega la parte buena, la solución, produce un alivio en nosotros, ¿sí o no? Por ejemplo, para ilustrar esto, ¿alguno de ustedes ha visto la película The Matrix o Matrix, como se le dice en español? ¿Cuál es el momento más crítico de esa película? Cuando este chico llamado Neo, ¿no es cierto?, está enfrentándose con el malo y resulta que lo matan. Uno no se espera eso. Uno espera que el bueno venza al malo. Y de un momento a otro, creo que me acuerdo, me parece que fueron de balazos o algo así, no me acuerdo. Balazos y muerto el tipo. De pronto hay como un silencio absoluto. La gente baja las cabezas de desesperanza, de dolor. Se acaba de morir la única esperanza que tenía este grupo de personas. Pero de un momento a otro, cuando menos nadie se lo espera, comienza a latir su corazón y se levanta y comienza a combatir con el mal, y usted sabe el resto de la historia. Para los que no la han visto, hermanos, estoy hablando de una película estrenada creo que en los años 90, me parece, de Matrix, con Keanu Reeves. ¿Reeves? ¿Reeves? Bueno, él. Él. A lo que yo voy es la genialidad del escritor. Cómo el escritor, hermano, nos hace tener en suspenso, nos hace tener en el filo del asiento ahí, y nos hace, hermano, vivir el relato. Y Dios ha utilizado esa técnica, llamémoslo así, a lo largo de la historia de la humanidad y principalmente en la historia de Cristo. A lo largo del Evangelio de Juan hemos visto cómo el Hijo de Dios se ha ido revelando a la humanidad, y los fariseos y los judíos, en lugar de irlo aceptando, ¿qué han ido haciendo? Lo han ido rechazando, rechazando y rechazando. En lugar de mejorar la situación, se está poniendo cada vez peor. Y están empezando a llegar la oscuridad. Incluso llegamos hasta el momento absoluto cuando dice que cuando estaba Cristo en la cruz, las tinieblas cubrieron la tierra. Sus discípulos cayeron en la desesperanza. Les dolió ver a su Señor clavado y muerto. Pero hermanos, Dios lo tenía todo escrito. Dios tenía establecido que eso tenía que suceder. La parte más fuerte, más dura, el problema más grande tenía que llegar a suceder, porque estaba en el plan de Dios. Y lo que hemos leído en estos versículos anteriores es la muestra de cómo Dios orquesta la historia de la humanidad. Jesús tenía que llegar a Jerusalén y ya no iba a salir de la misma manera. Tenía que salir cargando una cruz. Pero para que Jesús cargara una cruz, se tenían que levantar hombres que lo odiaran hasta la muerte. ¿Quiénes eran esos hombres? Ahí los vemos en el relato. Hermano, no los malandrines, no los choros, no las prostitutas, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los fariseos. Y a nosotros, hermano, ahora que vemos el relato completo, sabemos lo que va a suceder.
Sabemos que Jesús va a entrar en Jerusalén, va a ser recibido como rey, pero luego cuando lo prendan, cuando esté con el gobernador, le van a decir: ¿y a quién suelto? ¿A Barrabás o a este? ¿Y qué van a decir la multitud? Suelta a Barrabás. ¿Y a este? Crucifícale, va a gritar la gente. Y nosotros sabemos que Cristo va a llegar a la cruz, va a morir, pero ¿qué va a suceder al tercer día? Va a resucitar. Pero yo le pido que por un momento piense en los discípulos que no sabían o no entendían lo que iba a suceder. Cómo el corazón les debió haber estado aquí en la mano. Pero cuando vieron al Cristo resucitado, no solamente vieron el poder de Dios, sino el poder de Dios aún sobre el reino del mal. Hermano, nosotros vivimos en unos tiempos donde lo común de nosotros es, hermano, no tener esperanza muchas veces. Hablando en términos sociales, como que no le tenemos mucha esperanza a la situación en el mundo. Los políticos siempre van a ser los mismos corruptos. La delincuencia en Lima, en lugar de mejorar, va a empeorar. De repente mi amigo, mi familiar que está enfermo, en lugar de mejorar, podemos ver que se puede estar empeorando. Vamos perdiendo las esperanzas. Pero lo que Dios nos quiere hablar en este mensaje es que Él está en control de todas las cosas. Así tú estés viviendo en el momento más caótico de tu vida, ya cuando digas esto no se puede poner peor. ¿Alguien está pasando esa etapa? De repente puede ser. Esto ya es el acabose, ya no puede haber algo peor y se te presenta siempre algo peor. ¿Te ha pasado? Y nosotros somos muy dados a levantar nuestra vista al cielo y decir: ¿y dónde está Dios cuando me pasa esto? Pues este relato nos va a mostrar dónde está Dios. El Señor es Señor sobre los planes de los hombres y sobre los tiempos de los hombres. Diga conmigo: el Señor es Dios sobre los planes y el Señor es Dios sobre los tiempos. Versículo 47, tenemos ahí el cuartel del mal, ¿no? La cueva del lobo, no me acuerdo cómo lo llamaban en los superamigos, a la reunión de los malos. La liga de la injusticia sería aquí. Ahí tenemos en el versículo 47 a los principales sacerdotes. Cuando dice principales sacerdotes se está refiriendo a sumos sacerdotes. Y a uno le parece raro eso porque si vemos en el tabernáculo, ¿cuántos sumos sacerdotes había? Uno, Aarón, y cuando su hijo tomó su lugar fue porque Aarón murió. Ese era el diseño de Dios, que el sumo sacerdote fuera vitalicio. La persona que era llamada sumo sacerdote iba a estar en ese puesto hasta el resto de sus vidas. Pero el asunto es que en la época de Jesús se había politizado el sumo sacerdocio. Los que escogían quién era o quién no era sumo sacerdote no era Dios en sí mismo, llamémoslo directamente como lo hacía en el tabernáculo, aunque toda autoridad es puesta por Dios, sino que era un asunto del Imperio Romano. El Imperio Romano, si a este convenía, oye tú, sumo sacerdote. Pero en cuanto ya no le convenía, quitamos y ponemos a otro. Estos sumos sacerdotes que están acá, el principal de ellos era Anás. Usted ha escuchado eso en los evangelios, Anás y Caifás. ¿Okay? Anás era el suegro de Caifás, había sido sacerdote, sumo sacerdote durante muchísimos años, pero hace 4 años atrás que había sido quitado. Y en su lugar hoy estaba su yerno, todo queda en familia. Su yerno llamado Caifás. Y se reúnen los sumos sacerdotes y se reúnen los fariseos. Lo curioso es que estos dos grupos no se llevaban bien por diferencias ideológicas.
Mientras que unos pensaban que había resurrección, caso de los fariseos, los sumos sacerdotes, que eran sobre todo saduceos, no creían en la resurrección. Y esto Pablo lo utilizó en algún momento para crear una división de opiniones en un juicio. Pero vemos cómo en el odio contra el Hijo de Dios, estos dos grupos que no se llevaban bien, se unen perfectamente. Y se reúnen a rascarse la cabeza. ¿Cuál es la pregunta que ellos se tienen que hacer? ¿Qué haremos? O lo mejor sería traducirlo como, ¿qué estamos haciendo? Hasta ahorita vamos a evaluar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Vean lo que dicen ellos mismos. Porque este hombre hace, ¿qué cosa? Vea, hermano, que ellos ya no pueden negar que Jesús está haciendo señales. ¿Se acuerda con la curación del ciego? Ellos trataron de demostrar que no había sido Jesús. Sea como sea, trataron de demostrar que Jesús no era el de los milagros. Hoy ya no les tocaba otra cosa sino aceptar que había sido Jesús. Pero aceptando a Jesús milagrero, no lo aceptaban como Señor. Esto pasa mucho en la iglesia hoy en día. Tenemos a muchos que se llaman cristianos, a muchos seguidores de Cristo, que lo siguen por sus milagros, que lo siguen por sus prodigios, pero que no lo siguen por ser su Señor. ¿Está aquí conmigo? Versículo 48. Si le dejamos, dicen estos hombres, si le dejamos así, si dejamos que Jesús continúe haciendo esto, si dejamos que Jesús continúe haciendo milagros y señales, todos creerán en Él. Bueno, eso es una hipérbole. Todos creerán en Él. ¿Y cuál es la consecuencia que todos crean en Él? Ellos estaban pensando, vendrán los romanos. Recuerde que los judíos estaban bajo el dominio romano y Roma era un imperio despiadado, donde veía que en una de sus provincias se levantaba una insurrección, una rebeldía. Hermanos, ellos no eran muy diplomáticos, esa era la palabra que estaba buscando. Ellos no eran muy diplomáticos como para enviar un emisario, a ver qué es lo que sucede, arreglemos por las buenas. No, ¿sabe lo que hacía el imperio romano? Lo mismo que usted hace cuando se encuentra una cucaracha en su casa. Ni más ni menos. Enviaban los batallones y exterminaban la ciudad. Y ese era el miedo. Vendrán los romanos, dicen ellos. Vendrán los romanos y destruirán, o la mejor traducción sería, y nos quitarán nuestro lugar santo. ¿Sabe cuál es ese lugar santo? El templo. El asunto está que en el templo los sumos sacerdotes y los fariseos, ellos eran los reyesitos. El problema para ellos no era tanto de que los romanos vinieran y acabaran con la nación judía. El problema era que haciendo eso, ellos se iban a quedar sin reino. Porque ellos estaban acostumbrados a oprimir al pueblo. Estaban acostumbrados a devorar las casas de las viudas, dice Jesús, con el pretexto de hacer largas oraciones. Estaban acostumbrados a vivir de las cosas del templo. Y Jesús se presentaba como una amenaza a ese estilo de vida. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos y sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, esto es un insulto. Y se conoce que los saduceos eran muy duros en su trato.
ustedes no saben nada, es como decirle, ustedes son unos ignorantes. Ni pensáis, y vean las palabras de Caifás, analicémoslas. Ni pensáis que nos conviene. ¿Quién incluirá ese nos? ¿A quiénes incluirá? A los principales fariseos, a los principales sacerdotes y a los fariseos. A nosotros, a nuestra cúpula, a nuestro grupito, nos conviene. ¿Qué nos conviene? Que muera un solo hombre. ¿Y qué más? Y no que toda la nación perezca. Que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vea la ceguera espiritual hasta este punto. Primero, los fariseos y los sacerdotes hacen este plan pensando que con ello iban a librar al pueblo de la invasión de los romanos. ¿Sabe lo que pasó 40 años después aproximadamente? En el año 70. Los romanos invadieron Jerusalén, la exterminaron, no quedó piedra sobre piedra, como había dicho nuestro Señor Jesús. Derribaron el templo, se llevaron todo. Hermano, nada más está de pie una parte del muro, que es el muro de los lamentos que se conoce en Jerusalén. Hermanos, ellos en su ceguera espiritual, hablando de lo natural, ellos dijeron, hay que matar a Jesús para que no nos vengan los romanos. Y no sabían que los romanos sí o sí iban a llegar. A tal punto exterminaron la nación, hermanos, que ese territorio no le perteneció a Israel hasta hace apenas como 70 años atrás. Más de 1900 años lejos de su territorio, para que creo que fue en el año 48 cuando se les regresó sus tierras a los israelitas. Ellos estaban, hermanos, ciegos, no entendían los planes. Ellos pensaban que Jesús lo que les iba a traer son dolores y aflicciones. ¿Qué iba a traer Jesús sobre la humanidad? Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Jesús venía a traer libertad, venía a traer salvación, no en términos humanos, mejor todavía, en términos espirituales. Y Caifás se luce porque la frase que le dice Caifás a la gente, a sus colegas es, ustedes no saben nada, como si él supiera mucho. Y la ceguera de él es todavía mayor que la de los demás hombres, porque él dice, nos conviene, hablando de un término que es útil para nosotros egoístamente, a nosotros para mantener en el cargo, cuando no se da cuenta que la misión de Cristo no era solamente por el bien de un grupito, no era solamente por el bien de los judíos, era por el bien de todos los hijos de Dios que están dispersos, dice este mismo texto, a lo largo del mundo. Nos conviene, dice Caifás, que un hombre, ¿cómo lo llamó Caifás a Jesús? Un simple hombre. Su ceguera era que a pesar de que podían ver en ellos milagros, en él milagros, no lo podían llegar a ver como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Veían una parte de Jesús, pero no podían verlo todo. Nos conviene que un hombre muera. Ahora, no estaban pensando que Jesús iba a morir accidentalmente. No estaban pensando de que hay que esperar a ver cuándo la naturaleza se decide llevar a Jesús. ¿Hasta cuándo Dios decide que esté sobre la tierra? No, cuando dice que un hombre muere es una forma bonita de decir, mandarle el de la moto, ¿no es cierto? Si estuviéramos en esos tiempos le hubieran mandado a un motorizado.
conviene matarlo. Caifás está pensando en un asesinato, pero lo que Dios tiene en mente es un sacrificio voluntario. La pregunta es, ¿Cristo en la cruz, asesinato o sacrificio voluntario? La respuesta es las dos cosas. Él no se subió a la cruz solo. A él lo pusieron en la cruz, pero lo pusieron en la cruz por su propia voluntad. No fue que Jesús agarró un martillo y se clavó solito. Fue un asesinato, sí, pero había un plan mayor para ese asesinato, que era el sacrificio voluntario de Jesús. Sigue diciendo Caifás, conviene que un hombre muera, ¿por quién? Por el pueblo. ¿A qué pueblo se estaría refiriendo Caifás cuando dijo por el pueblo? Por Israel, por los habitantes de Israel. Llamémoslo así, la Israel terrenal. Pero no se daba cuenta de que el sacrificio de Jesús no era por el Israel terrenal, era por los hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar, incluido tú, incluido yo. Y Anás sigue diciendo, Caifás sigue diciendo, y no que perezca toda la nación. Caifás estaba pensando en una caída política, que vengan y nos exterminen, cuando Jesús lo que estaba liberando al pueblo era de la caída eterna, del quedar excluido. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que, hermano, ¿qué se está moviendo en el corazón de Caifás? Odio. En el corazón de Caifás, estas palabras que salen de su boca, de él nacen en un sentido de odio, en un sentido de ira, en un sentido de egoísmo, en un sentido de rebeldía contra Dios. Es necesario que ese hombre muera para que nosotros podamos continuar adelante. Alguien preguntó una vez, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y un pastor muy sabiamente contestó, efectivamente pasan cosas malas a personas buenas, y eso ha ocurrido una sola vez en la vida, a Cristo, el único bueno. Todo el resto somos personas malas sucediéndonos cosas malas. Un corazón, hermano, maquinador, así era conocido Caifás, calculador, oportunista. Este hombre no se iba a detener si podía, hasta que pudiera matar a Jesús. ¿Qué pasaría si usted tuviera un enemigo de ese calibre? ¿Qué pasaría si usted tuviera un problema de ese calibre? ¿No se nos encogería el corazón? ¿Sí o no? Sentiríamos, hermano, no, pastor, yo, ajá. Y cuando corre bala por ahí, ¿no nos asustamos? ¿Cuál sale valientemente? No, hermano, todo el mundo al suelo. Uno pensaría, hermano, aquí está reinando el mal, como suceden en muchas esferas de nuestra vida. De repente en tu trabajo todo el mundo se confabula contra ti y tú dices, aquí está reinando el mal. O en tu casa sufres de injusticias y por más que quieres vivir justamente, la gente se rebela y te trata mal y hay persecución, y tú te quedas diciendo, ¿y dónde está Dios en medio de toda esta situación? Interesante, porque el versículo número 51 nos dice dónde estaba Dios. Vea lo que dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Este versículo creo que nos saca de cuadro a todos nosotros.
¿qué significa que este hombre en su maldad, y de repente nos dice que no, que lo que está haciendo era profetizar, y nos imaginamos a los profetas del Antiguo Testamento donde venían de parte del Señor? Ahora resulta que este es un héroe. No, hermano. Lo que nos quiere demostrar este versículo es la soberanía de Dios aún sobre el malvado, aún sobre el malo. Este hombre dice, no dijo esto de sí mismo, o sea, no lo hizo, él lo hizo en su maldad, él es responsable de sus palabras, pero no sabía que detrás de sus palabras Dios las estaba utilizando para darles un significado mucho más alto de lo que él siquiera había pensado. Él estaba hablando de asesinar a un inocente. Él estaba hablando de asesinar a una amenaza a su poder. Pero Dios estaba orquestando toda la situación para que estos hombres asesinaran a Jesús para la salvación de la humanidad. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. A veces, hermanos, nosotros somos del pensamiento de que Dios gobierna sobre los buenos, pero que los malos es como otro reino aparte, donde reina Satanás. Y nos imaginamos dos reinos ahí separados, el de Dios y el del diablo. Y hermano, no es así. ¿Usted ha visto el Rey León? Hay una frase que le dices el papá de Simba. Simba era como se llamaba, ¿no? Estoy hablando de película de cuánto, en los años 90 creo, también 95. Hoy estoy retro yo. Hay una frase que le dice el papá de Simba a Simba. El papá de Simba era el Rey León, el rey sobre aquel reino, y Simba él era el heredero. Y cuando están chiquitos se paran en una peña grande, si mal no me equivoco, y por ahí le dice, ¿hasta dónde gobernamos? No me acuerdo cómo nació la conversación, pero el asunto es hasta dónde llega el reino de ellos. Y el papá le dice, mira, todo lo que toca el sol, todo lo que toca la luz, eso es nuestro reino. Y Simba le dice, ¿y aquella parte allá que está en oscuridad? No, sobre eso no reino. Y ahí es donde Simba se va a refugiar cuando sucede lo que sucede. Nosotros a veces pensamos que es así Dios, que donde está Dios en la iglesia y de repente aquí con nosotros, Dios reina. Pero afuera donde hay oscuridad, donde están las tinieblas, pues como que ya no es el reino de Dios. Como que Dios ya no tiene mucho que hacer en ese lugar. No, hermano. Si Dios utilizó un burro en el Antiguo Testamento para advertir al profeta de lo que estaba haciendo mal, aquí está utilizando otro burro para hablar. Caifás estaba hablando en su enojo, en su ira, pero Dios estaba utilizando eso para llevar a cabo su propósito. Y hermano, esto se lo explico de esta manera. Creo que esta es la manera más fácil de explicársela. ¿Usted sabe lo que es una vacuna? En el momento en que usted llora, eso es la vacuna. Es aquello que nos hace llorar, ¿no es cierto? Y después viene la paleta. Bueno, el asunto está, muchas vacunas se tratan, lo que te inyectan a ti, de la misma enfermedad que te quieren curar. Por ejemplo, creo que, si mal no me equivoco, estoy leyendo la vacuna sobre la viruela. ¿Sabes lo que te tienen que inyectar a ti? Te tienen que inyectar viruela. Pero no es una viruela cualquier viruela. Es una viruela que ha sido trabajada en el laboratorio para debilitarla. Y cuando llega a tu organismo, la viruela entra, imagínese el monstruito de la viruela ahí. ¿Cuál es el objetivo de la viruela? Matarte. Y te inyectan la viruela.
Y la viruela entra a tu sistema circulatorio con el objetivo de acabar todo lo que encuentra hasta que te mueras. Porque por la viruela han muerto millones de gente. Pero lo que no sabe la viruela es que ha sido debilitada. Su poder está restringido. Y la viruela entra a ser mal. Incluso algunos cuando nos ponen una vacuna nos sube la fiebre. ¿Ha visto? ¿Por qué? Porque el cuerpo está sufriendo de una enfermedad. Y los sistemas para que el cuerpo comience a reaccionar es, por ejemplo, la fiebre, comenzar a sudar, todo lo que nos sucede, ¿no es cierto? Y eso activa en tu cuerpo el sistema inmunológico para que venza a esa viruela. Lo curioso de todo esto es, la viruela nunca se convirtió en buena. La viruela siempre fue mala aún dentro de tu organismo, pero fue inyectada con un propósito bueno, con el propósito de dar vida. La viruela entró a tu organismo con el deseo de matar, pero no se dio cuenta que estaba siendo utilizada por el médico para hacerte un bien. Lo mismo está sucediendo acá. Caifás es la viruela. Caifás es la viruela en la jeringa de este médico llamado Dios, que está inyectando a la historia de la humanidad su maldad. Le está permitiendo, ojo, Dios no es el origen del mal, pero Dios está permitiendo que la maldad de Caifás se suelte. No se podía soltar un año antes, porque no era el tiempo. Ya lo hemos visto muchas veces, que a Jesús lo trataban de prender y no podían. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Esta viruela llamada Caifás en la historia de la humanidad, llegó su hora. Llegó la hora de ser inyectado. Es el momento oportuno para que él comience a desatar su maldad, sin saber que su maldad estaba siendo usada para el bien. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Dios tiene todo bajo control. Diga conmigo, todo. ¿Sabe qué incluye todo? Nosotros nos imaginamos, bueno, Dios tendrá en control los grandes problemas de la vida. Dios tendrá en control, Él tiene control de toda la humanidad en términos generales. Pero ¿se fijará en mí una pobre criatura por ahí tirada entre 7,000 millones de personas? La respuesta es sí. Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo y tiene tu vida orquestada. Estamos sufriendo épocas de amenazas, hermanos. Estamos viviendo donde la agenda gay está cada vez siendo más exitosa. El homosexualismo ha sido, hermano, el movimiento donde en 20 años ha pasado de ser algo atroz y vergonzoso. Y ayer estaba leyendo la noticia, hermano, de que en la próxima película de Star Wars se irá, el pastor ve mucho cine. No, es que a veces hay que ver, porque las tramas te dicen muchísimo, hermano. Tampoco es satánico, no se me ponga muy espiritual. Si se sabe ver y saber qué ver. Pero bueno, no me cambie el tema, hermano, no me cambie el tema. ¿Sabe lo que leí ayer en una noticia? Que la próxima trama de Star Wars, uno de los superhéroes es gay. Es gay. Es el primer superhéroe gay que vamos a tener. En Star Wars, oh casualidad, una de las franquicias más queridas y más amadas de toda la historia de la humanidad. Y vamos a tener un superhéroe gay. En 20 años hemos pasado de que el homosexual sea algo, una enfermedad, y ahora son superhéroes. Y nosotros decimos, ¿y esto no? ¿Quién lo controla? Bueno, hermano, Dios está sobre eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por seguir siendo sal y luz del mundo, que esa es nuestra labor. Nosotros tenemos que, a través de la palabra, retardar el proceso de podredumbre que está teniendo esta sociedad.
Pero tenemos que entender que a pesar de que podamos ver que las cosas se van saliendo de control, Dios lo tiene todo controlado. Las declaraciones que hacen los hombres. Ahora están hablando, siguiendo con el asunto de la agenda gay. De este hombre, hermano, estaba viendo un programa que me revuelve el estómago sobre un hombre, creo que era el esposo de la Kardashian, ¿cómo es? ¿Sí, no? El padrastro, que se ha hecho, era un atleta olímpico, imagínense, y ahora se llama Kate. Pelo largo, implantes. Y hermano, es un programa que a mí me revuelve el estómago, porque es un programa tras de eso apologético, en el sentido que quieren, defienden el pensamiento homosexual abiertamente. Ponen a un niño de unos 10 años a que diga que él es gay, que él es homosexual, que él es transgénero, y que lo que ha hecho en su casa para adiestrar o enseñar a sus papás, porque usted sabe que cuando es hombre, ¿cómo le decimos? Él, pero él, ¿cómo quería que le dijeran? Ella. Dice que puso un potecito que cada vez que se equivocaran en decirle, en lugar de ella, le dijeran él, pusieran $1. Y él dice, y ya me gané mis primeros $100. Y todo el programa es eso, una pura apología al homosexualismo. Y nosotros decimos, sí, pero este asunto ya se nos está saliendo de control. Hermano, no hay que perder la esperanza. Ellos no van a llegar donde Dios no lo permita. Quizás en tu trabajo tú estás sufriendo muchísimas cosas. En tu trabajo no va a suceder algo que esté fuera de los planes de Dios. Quizás tu hijo está viviendo una situación terrible y hasta has perdido la esperanza que se recupere de ello. No podrá salirse del plan de Dios. Porque hermano, Dios tiene un plan trazado. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Como buen diligente, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Caifás pensó que estaba haciendo el plan maestro del mal y no se daba cuenta que estaba planeando la mayor bendición de la humanidad. Ahora, Caifás es completamente culpable delante de Dios, porque fue su malvado corazón. Pero ahí donde vemos que Dios logra usar el mal dentro de sus propósitos. Y no solamente Dios controla el plan, Dios también controla el tiempo. Versículo 54. Vea lo que dice. Entonces, por tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de aquella región a la región continua, al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Ve, hermano, esta sería la última Pascua que Jesús viviría. Esta es la Pascua final de Jesús en su ministerio terrenal. Pero nos dice que en el espacio de tiempo entre la Pascua y cuando acordaron matarle, ¿qué hizo Jesús? Se retiró, se alejó de donde las papas queman, se alejó. ¿Sabe por qué se alejó? Porque no era el tiempo. Hermano, nuestro Dios conoce perfectamente los tiempos porque Él los ha programado. Nosotros no, nosotros caemos en la desesperación. ¿Y qué es la desesperación? Simplemente que no puedes esperar.
¿Esperar qué? El tiempo. De repente eres soltero y te estás quemando. Y como no puedes esperar, te buscas al primer patas vueltas que se te atraviese. ¿Cuál es el resultado? Lo que en realidad, hermanos, muchas veces vivimos son consecuencias de nuestra desesperación. Porque somos como ciegos en ese sentido. Pero tenemos que confiar en que Él sabe el tiempo. Él conoce el tiempo. Él se alejó y no iba a regresar hasta que fuera el momento. ¿Quién le contó a Jesús? Bueno, no lo sabemos, la historia tampoco nos lo dice. ¿Quién le contó a Jesús que lo iban a matar? No lo sabemos. Puede ser que alguno de los fariseos que simpatizaba con Jesús, como Nicodemo, le haya ido a decir: ¿sabes qué, Jesús? Le han puesto precio a tu cabeza. O puede ser que en la omnisciencia de Dios, como ya lo ha demostrado en otras veces, Él ya sabía lo que maquinaban los hombres. La cuestión es, hermanos, que Él iba a esperar el tiempo. Él iba a llegar a Jerusalén, no en los preparativos como hizo la gente. La gente viajaba, hermanos. Se dice que Jerusalén era una ciudad de 250,000 personas, 250,000 en tiempo normal. Pero en las 3 épocas especiales crecía a ser una ciudad de 1,000,000 de personas. Es como Lima. ¿Lima cuántos somos? 8 millones. Imagínense que en una semana, de los 8 millones que fuéramos, llegaran 24 millones más. Y se metieran solamente, ni siquiera a Lima provincia, aquí a Lima metropolitana. 24 millones de personas aquí metidas. ¿Cómo viviríamos? Jesús iba a utilizar eso para refugiarse. Jesús iba a entrar a la ciudad no cuando la ciudad estuviera vacía, porque los judíos estaban buscando apresarle. Jesús iba a esperar a que la ciudad estuviera llena para hacer su entrada. Cuando volvió al templo y volvió a echar a los cambistas, no le pudieron hacer nada por miedo a la gente que estaba allí. La ciudad estaba abarrotada. Incluso cuando arrestaron a Jesús, ¿se acuerda cuándo fue? De noche y en un lugar apartado, en un huerto donde no hubiera testigos. Y llegó en el momento exacto el arresto. Porque Jesús sabía el tiempo en que tenía que entrar en la ciudad cuando la ciudad estuviera llena, que tenía que mostrar varias cosas mientras la ciudad estaba llena, pero para que lo arrestaran se tenía que retirar a un lugar vacío. Y allí, solamente en compañía de sus 11 discípulos, porque el 12º, usted sabe a lo que vino, fue arrestado. Y tan solo quedó que sus discípulos salieron corriendo. Quedó él solo. ¿Por qué? Porque ya había llegado el tiempo para quedar solo. Jesús tiene un control absoluto del tiempo. Nada le ocurrió por sorpresa, nada lo sorprendió. Él sabía todo lo que venía, todo lo que ocurría, y Él no iba a apresurar las cosas. Déjame decirte, ese mismo Dios es el Dios que cuida tu tiempo. Ese mismo Dios es el Dios que ha ordenado tu vida, de tal manera que una jovencita, una niñita de 10, 8 años, ¿qué tiene que estar haciendo? Buscando novio, pintándose los labios, poniéndose tacones, cuando Dios no ha hecho la infancia para eso. Va a llegar un tiempo en que la niña va a poder hacer eso, cuando ya sea señorita. En la infancia, ¿el tiempo de qué es? Rasparse las rodillas, de quebrar cosas, de todas las tonterías que hacemos cuando somos niños. Lo mismo, una persona ya de 30 años que quiera vivir como un niñito de 15, no, ya no es el tiempo. Dios ha ordenado nuestros tiempos y cada tiempo tiene algo hermoso.
Y hermano, nosotros no debemos desesperarnos. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeréis ni qué vestiréis? ¿Por qué dice Jesús? Porque basta cada día su propio afán. Él tiene orquestados los tiempos. La maldad iba a llegar hasta apresar a Jesús y llevarlo en una cruz en el momento exacto. Tú puedes pasar por momentos de sufrimiento en el momento exacto de Dios, y eso te garantiza que aquel que te metió en el problema te va a dar fuerzas para afrontarlo, y tarde o temprano te va a sacar de ahí, porque el dicho popular dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y es verdad, hermano, todo problema se termina, ¿sí o no? Y por último, la muerte lo termina todo. Pero cuando regrese Cristo y nosotros seamos resucitados, ahí ya no va a haber problema. Ahí ya no hay lloro, ya no hay llanto. Dios va a haber enjugado toda lágrima, toda aflicción que hemos vivido en este tiempo. Veremos finalmente las cosas desde la óptica de Dios. Y veremos que todo ese sufrimiento que hemos pasado fue necesario para el plan del Señor de hacernos a la imagen de Cristo. Porque el Señor lo tiene todo orquestado. Porque Él es el Señor de los planes y de los tiempos. Porque, hermano, no es la maldad del hombre lo que en última instancia gobierna y mueve este mundo. Es Dios en su voluntad que usa el malvado, como el doctor usa el mortal virus, para que esa maldad suya a su tiempo del virus y del malvado cumplan su plan, sin percatarse que lo que hace el malvado es para cumplir el plan de Dios. Está escrito que antes de que regrese a Cristo tienen que venir tiempos muy difíciles. Si fuera que Dios nos prometió felicidad absoluta y vemos que estamos yendo en otra dirección, preocúpese, hermano, porque significa que Dios no tenía el control. Pero si Él lo dijo y está sucediendo, tranquilos, tranquilicemos nuestro corazón y descansemos en Él. Las aflicciones del justo tienen que ser vistas desde la perspectiva de Dios. Son momentos necesarios para nosotros y controlados para nuestro bien.